La realidad es que cuando el 31 de enero me llama la consejera de Sanidad y me traslada que el ciudadano alemán que estaba en La Gomera había dado positivo, era un viernes, no tenía nadie la impresión de que le iba a pasar lo que luego terminó ocurriendo. No recuerdo, lo he dicho ya públicamente, que hablé con el presidente del Gobierno de España esa noche, presidente del Cabildo, y la sensación que era que podíamos tener un problema que iba a calar en el referente turístico que era Canarias, ¿no? Pero ni por asomo que íbamos a estar a las puertas de la mayor crisis económica, social y personal que haya vivido nadie en todo este tiempo, ¿no? Fue una más, porque antes lo recordaba Emiliano y quiero aprovecharlo ahora. Antes de ello tuvimos varias dificultades y adversidades que responder el Gobierno de Canarias, Thomas Cook, Cero Energético y un incendio en Gran Canaria que antes lo decía el presidente de Castilla-La Mancha. Se originó un sábado un primer incendio que se pudo controlar. Luego empezó un segundo incendio que fue en sábado, que fue gravísimo. Y las comunidades que tenían medios, pedí que nos echaran una mano, un refuerzo, y contestó rápidamente Castilla-La Mancha, nos envió sus aviones. Pero el jueves, 2 semanas después, ya se querían levantar todos los medios porque estaba aparentemente controlado, pero había calima y había altas temperaturas, y le pedí al presidente de Castilla-La Mancha: hay una situación psicológica de que tenemos miedo a los sábados, te pido si es posible que se queden los aviones hasta el fin de semana. Se fueron finalmente el lunes, ¿no? Bueno, y fuimos superando esas adversidades, pero para concluir, el 14 de marzo lo que ocurrió fue que todo se paralizó. Esa semana la recuerdo perfectamente. Empezamos con normalidad en el día a día, hubo presencia de los niños y niñas en las clases. Ya el viernes tuvimos que decretar en Canarias que no se abriera ningún colegio ese viernes. Y luego lo que ocurrió fue que no sabíamos si eso iba a ser una circunstancia de 2 semanas, como realmente se avanzó, o estábamos ante algo desconocido. Fue lo segundo, algo absolutamente desconocido, con una tremenda angustia. Y creo que una de las mejores decisiones que tomó, ya termino, el Gobierno de España, el presidente, fue que nos viéramos todos los presidentes todos los domingos, ¿no? Y que luego lanzáramos el mensaje a los ciudadanos en cada una de las comunidades, ¿no? Cada 7 días nos veíamos y yo observaba las caras, y a la inversa, ¿no?, de tremenda preocupación de todos los presidentes autonómicos, ¿no? Todos teníamos un problema de envergadura, ¿no? Creo que hoy estamos en un momento distinto, sigue siendo difícil, pero es distinto. Y como saben todos los que están siguiendo este encuentro, nuestra vida nunca va a ser igual, ¿no? Y en su caso, señor Page, ¿cómo fueron esos primeros momentos? Bueno, la verdad es que dramáticos. Yo creo que estamos viviendo una época en la que nunca un gobierno... Si quiere quitarse la mascarilla. Sí, perdón, es por costumbre. Nunca un gobierno, nunca la política ha mandado tanto, y la gente está tan pendiente hasta del último comunicado que se hace, ¿no? De alguna manera es paradójico con el cuestionamiento permanente que hay siempre de la vida pública, pero lo cierto es que todo lo hemos vivido con mucho dolor. Yo he sacado varias conclusiones. La primera es que aquí todo el mundo ha intentado hacer las cosas lo mejor que se ha podido, con más o menos aciertos. La verdad es que creo que inicialmente toda España, a lo mejor alguna excepción, pero todo el mundo pecamos de ingenuidad colectiva. O sea, en realidad pensamos que no iba a llegar, esa es la verdad. Incluso cuando se produjo el primer caso en las Canarias, como se abordó con mucha precisión, hubo una sensación de tranquilidad, va a ser fácil, y sin embargo la verdad es que luego pues el virus ha sido dramático. Yo creo que no he pasado un peor año en mi vida desde el punto de vista personal que este. El virus finalmente no deja de ser un bicho que se mueve, y no se mueve solo, lo movemos las personas, de manera que el territorio es determinante. Con perspectiva ya se ha visto que el virus tuvo 15 entradas grandes en España, la más importante con muchísima diferencia, lo voy a decir diplomáticamente para que nadie me acuse, entró en Madrid. No es que Madrid tenga culpa, aquí no hay ningún culpable, aunque todos somos responsables de arreglarlo, pero no hay ningún culpable. Pero en Madrid fue la víctima más importante desde el primer momento, porque del 5 al 12 de marzo se produjo una expansión enorme. A nosotros, claro, todo el entorno, como es Castilla-La Mancha o Castilla y León,
con una diferencia de población tremenda, 2 millones frente a 7, además muy dispersa. Nadie se podía explicar que en un primer momento tuviéramos tantos casos. Bueno, una barbaridad. Y fue en 3 días. De manera que sí, lo vivimos con un drama extraordinario, entre otras cosas porque todos desconocíamos, pero cuando digo todos, los intensivistas, los profesionales, de manera que, bueno, todo como todo en la vida, se puede sacar alguna lección positiva. En esta pandemia han florecido valores que brillaron por su ausencia en la otra crisis, en la financiera del 2007, que era pura especulación y robo, en definitiva. Aquí es al contrario, aquí todo el mundo hemos compartido el mismo problema. Personalmente creo que desde que ganó España el Mundial de fútbol no hacíamos algo en todos los rincones de España y en todos los balcones al mismo tiempo, de manera que esto va a traer una consecuencia de revalorización de lo público, de la sanidad pública, de la solidaridad. Nos hemos ayudado mucho, ¿eh? Nosotros hemos intercambiado camas con otras comunidades, material. Al principio todos nos volvimos locos para comprar lo que podíamos por el mercado, porque como es lógico, ante algo imprevisto pues no hay un mercado. Me acuerdo que mucha gente decía, se lamentaba, decía, vaya país España que no fabrica ni mascarillas, no tienen, se las tienen que comprar a los chinos. Un mes antes, empresarios españoles hicieron un acto de solidaridad con China regalándole mascarillas, curiosamente. Curiosamente. Bueno, no es verdad, España puede fabricar todas las que quiera, lo que pasa es que, como todo en la vida, si no se usa, pues las que tengas que comprar, las más baratas del mercado. Al principio, de verdad que fue una tortura imposible buscar respiradores, buscar material, a medida que íbamos aprendiendo qué es lo que había que hacer. Hoy, la verdad que tengo que decir con mucha claridad que el escenario es totalmente contrario. Yo tengo un optimismo extraordinario. Con dolor, pero con mucho optimismo. Es que el presidente de Canarias, al que realmente felicito porque siempre ha puesto muy por delante los intereses de esta tierra, y eso los que llevamos tiempo en esto lo sabemos, es importantísimo. El presidente de Canarias, como todos, hemos hecho un esfuerzo por ir en coordinación, en coherencia, combinando factores y realmente ayudándonos. Además, este virus que le afecta a todo el mundo, es decir, que le puede dar a la gente de izquierdas, a la de derecha, a los que crean en Dios, a los que no crean, que esto no tiene carácter ideológico de ningún tipo, aunque nos empeñamos en meter la ideología por todos los lados. Lo cierto es que este virus ha reforzado los lazos de solidaridad. Hasta que no se arregle el problema del virus en toda España, no podrá haber tranquilidad en toda España. Y esto sin hablar de las fronteras exteriores y el resto del mundo, ¿no? Ahora, ¿de qué nos debemos estar preocupando? De todo lo que está, por ejemplo, pasando en Hispanoamérica, porque cuando aquí en Europa ya empecemos a resolverlo, todavía va a quedar una parte del mundo a otro ritmo y, por tanto, con riesgo de seguir teniendo problemas. Hablaba usted de esas dificultades para acceder al material sanitario, EPIs, mascarillas, guantes. Ustedes, además, desde Canarias tuvieron que fletar un avión hasta para luchar contra la piratería. Sí, es que hubo decisiones complejas, ¿no? Primero se centralizó la compra, ¿no? Eso fue complicado porque estábamos angustiados todos, no teníamos material. Era insuficiente el que estaba en los estocajes porque nadie preveía una evolución de la pandemia con esa velocidad, ¿no? Estábamos confinados, pero ya se había reducido el daño, ¿no? Y los hospitales se colapsaban. Tuvimos que buscar fórmulas y cuando ya luego se abrió el libre mercado, existía una especulación absoluta, ¿no? O sea, tú podías comprar un material y terminar en cualquier lado, Yo recuerdo, lo he dicho también públicamente, echaron una mano y están aquí presentes los sectores, empresarios, sindicatos, sector, los agentes sociales, echaron una mano sin querer salir luego en los medios, con contactos en Shanghái, con quien hablábamos, seguíamos cómo evolucionaba el vuelo que salía de Shanghái y aterrizaba en Barcelona para luego un camión llevar el material a Barajas para que de Barajas pudiera llegar a Canarias y con el miedo de que eso se pudiera requisar cuando no teníamos aquí material, ¿no? Y tuvimos que hacer algunos aviones. Bueno, el primer vuelo directo de la historia de Canarias, Shanghái-Canarias, fue para material quirúrgico. Aparte del material, hubo que tomar medidas también de restricción que nos afectaron a los ciudadanos. ¿Cómo fueron esas medidas en su comunidad autónoma? Además, ayer incluso las endurecieron ustedes. Sí,
Bueno, en realidad, para ser sincero, yo creo que el grueso de las autonomías hemos tomado las mismas decisiones, con matices. Nos empeñamos en sacar diferencias de si el toque de queda es una hora antes, una hora después, pero en conjunto la reacción no puede ser otra que la que te dicen los técnicos, con algunos, digamos, acomodos a cada territorio, porque no todo es igual, ¿no? No es lo mismo una gran población como puede ser Madrid, superpoblada, que una región en la que cabe Bélgica, Holanda, Luxemburgo y sobran 2.000 kilómetros cuadrados para 2 millones de habitantes, como es mi tierra, claro. Por tanto, hay muchos problemas de logística diferenciados y de organización. Pero lo cierto es que todos hemos tomado unas medidas parciales, ¿no? Ahora hay debate, por ejemplo, sobre la perimetración. Eso es un debate falso, porque no es un problema de si perimetras una comunidad respecto de otra. Aquí es distinto porque, de hecho, insular cambia por completo las cosas, ¿no? Pero los que estamos rodeados, vamos, que tenemos muchos vecinos, obviamente nos influimos muchísimo, muchísimo. ¿Es importante tomar medidas? Sí, porque no es un problema político ni institucional, es un problema de que la estrategia para acorralar el virus es intentar acorralar al virus en vez de tener que encerrarnos nosotros, encerrar al virus. Y tomas perimetraciones locales, a veces comarcales, a veces provinciales, y una que es bastante lógica, es la que se corresponde con el sistema sanitario que gestionamos, es el de la comunidad. Hay quien lo hace, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid lo hacen por distritos, no es que no perimetren, no es cierto, se perimetra por distritos, es la misma lógica que hacerlo por comunidades. Yo creo que, sinceramente, todos hemos tomado un conjunto de medidas coordinadamente, porque además han tenido que pasar una pandemia para que los presidentes se reúnan todas las semanas. Pero sí, que es una cosa verdaderamente inaudita, incluido el de Cataluña y el del País Vasco, que nunca venían a las conferencias de presidente. Y tengo que decir que, además, el que era presidente de Cataluña, en esto, Torra, yo vi con razonamientos muy sensatos, digo en esto, y lo cierto y verdad es que ha habido una labor de cooperación impulsada por el presidente del Gobierno, francamente, obligada quizás por las circunstancias, pero con voluntad de hacerlo, porque podía no haber sido así. Y estuvimos muy coherentes y yo creo que eso ha ayudado mucho a que finalmente hubiera un proceso homologado. Más o menos todo el mundo hace lo mismo. Si alguien hace bien unas cosas en Canarias, los demás lo copiamos y al revés. Y si no, pues es que no estás acertando, no tiene lógica. Cuando llegó el momento de iniciar el curso escolar, habíamos estado confinados, había estado todo el mundo en casa, esa decisión generó, la parte del Gobierno de Canarias, me refiero a apostar por la presencialidad, generó ciertas dudas porque no se sabía muy bien cómo iba a funcionar, no se sabía los niños con mascarilla, sin mascarilla, al final ellos se juntan, pero ha dado resultado, ha tenido un buen resultado a lo largo de estos meses, ¿verdad? Porque han sido pocos los centros, no ha habido que confinar creo ninguno, clases puntuales. ¿Están satisfechos ustedes con la decisión que se tomó? Yo creo que fue de las más difíciles, pero fue un éxito. Porque además la tomamos el 17 de septiembre, empezaba el curso y teníamos un repunte en Canarias. La época del verano, y está demostrado, cuando hemos tenido épocas de descanso, han aumentado los contagios. Y la decisión era si empezaban o no las clases en ese momento, ¿no? Tuvimos un comité científico que duró desde las 9 de la mañana hasta cerca de las 9 de la noche y al día siguiente un consejo de gobierno, el debate en ambos órganos. Y recuerdo que cuando yo manifesté que iban a empezar las clases, tuve bastantes ataques en las redes sociales, porque había mucho miedo, ¿no? Yo lo que hice al día siguiente fue llevar al chiquillo al colegio. Tiene 6 años y ver las caras, mi hijo no durmió porque quería volver a clase. Y ver las caras de los padres y madres, normalmente eran madres las que lo llevan al cole, y vi, en vez de una mirada agresiva hacia el presidente, todo lo contrario, lo que vi fue que querían que las clases empezaran con mucha incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que el derecho a la educación, que es de los niños, no de nosotros, ni de los padres, ni de los tutores, hay que preservarlo, y se ha demostrado empíricamente, científicamente, objetivamente, que los niños, los jóvenes, los adolescentes, quienes están en la educación secundaria, incluso los universitarios, en las aulas con medidas de distanciamiento y de otra índole, se controla mucho más el contagio que si están en los parques, en las playas y en otros lugares. Creo que fue un acierto esa decisión. Pocos pensábamos, al menos yo, que en pocos meses, en diciembre, ya hubiese vacuna. Hoy se están administrando esas dosis, pero es verdad que se han generado ciertas dudas con la de AstraZeneca. Es una pregunta que les voy a formular a los dos, porque se han tomado decisiones de ahora sí, ahora no, restringimos la edad. Bueno, la última es que de 60 a 69 se va a administrar, pero eso en la población pues ha generado cierta inquietud. ¿Qué opinan ustedes de cómo está ahora mismo la situación en relación a esa vacuna? Si me permite, Marta, un segundo.
en relación con los colegios, mire, a mí me ha costado muchos disgustos y muchas críticas la opinión que tuvimos desde el primer día contraria a cerrar los colegios. Entiendo el problema, yo soy padre de 2 hijos, entiendo el miedo de los padres al problema, obviamente, y entonces además no había ni una identificación clara de quién contagiaba más o menos, de acuerdo. Pero lo que sí nos decían todos los profesionales entonces, lo que pasa es que luego nos terminamos poniendo todos nerviosos, lo que sí nos dijeron los profesionales con mucha claridad, no solo es que los niños transmitían mucho menos y que tenían mucho menos riesgos, sino que lo que era un peligro es que los niños, si no estaban en el colegio, al menos no se les permitiera estar con los abuelos por los parques, porque fue, desde mi punto de vista, un grave error de precipitación de todos. La prueba evidente es que nos hemos empeñado todos los gobiernos en mantener con la seguridad, la confianza en los docentes que protegen a los chavales, los chicos se han portado una maravilla. Si España no hubiera tomado la decisión de abrir el sistema educativo, que estuvo a punto, estuvo a puntito, muchas otras cosas hubieran ido en picado. Era casi un razonamiento pedagógico. Y pasa un poco con las vacunas. Yo creo que la gente está mucho más tranquila que a veces lo que se escucha en los medios de comunicación. La gente quiere soluciones. Empezamos diciendo que el 40% de los españoles se oponían. En fin, le voy a dar una prueba política de que la vacuna funciona bien y no hay miedo. Cuando empezaron a llegar las vacunas, que sabemos los nombres, pero que en realidad nos da lo mismo cómo se llaman, no sabemos los nombres porque todo lo contamos, pero lo cierto y verdad es que nadie va al médico y pregunta cómo se llama el medicamento que le están poniendo, en el hospital me refiero. Bueno, lo cierto es que cuando llegó, yo me acuerdo que mucha gente decía, no, esto no sabemos qué va a pasar, que se la vayan poniendo los políticos primero, por si acaso no funciona. Y la prueba evidente es que debe funcionar estupendo, porque ahora un político no se la puede poner, en todo caso tendremos que ser los últimos, como está mandado, nadie se puede colar. Pero lo cierto es que yo creo que la sociedad española está deseando vacunarse y nosotros estamos notando mucho orden, mucha coherencia y una confianza en el sistema extraordinaria. Hace 4 meses no sabíamos si las vacunas iban a funcionar, nadie lo podía garantizar y están funcionando todas. Y va a haber tranquilidad, sinceramente. En España no ha fallecido nadie con AstraZeneca, nadie, y son mínimos casos. Se dio por un fallecimiento en Andalucía y luego la autopsia demostró que no lo era. Ojo, vamos a confiar en los mismos profesionales a los que aplaudimos, hay que confiar. Porque hay algunos que se hinchan a aplaudir, pero luego realmente se empeñan en hacer política con lo que no debe ser político, ¿no? Y yo estoy razonablemente optimista porque la media de fallecimiento en España es de 76 años, de fallecimiento con el COVID. Hay gente joven, pero la mayoría ha sido gente muy mayor. En España tenemos una esperanza de vida tremenda, 82 años. En las residencias públicas está en 87, es decir, imagínense en qué condiciones somos capaces de llegar a estirar la vida de la ciudadanía, lo cual está muy bien, pero claro, obviamente eso explica que en las residencias estaba el objetivo diana del virus, la gente más vulnerable. De manera que ahora, cuando ya tengamos vacunado, que va a ser cuestión de semanas, a toda la gente por encima de 70 años y enseguida de 60, 65, pero sobre todo de 70 para arriba, vamos a respirar muchísimo más tranquilo, porque lo que mete miedo no es el tener 2 días de fiebre, lo que mete miedo es entrar en un hospital y sobre todo fallecer. En el momento en que conjuremos, acabemos con el riesgo de mortalidad o lo reduzcamos a la mínima expresión, bueno, es que va a cambiar, es un punto de inflexión absoluto para la recuperación económica, para la solución, bueno, y nuestra propia autoestima y nuestra propia confianza, sí. Y yo completo, ¿qué hubiera pasado si no tuviésemos la vacuna? No me quiero equivocar en el dato, pero creo que fallecieron en las residencias de nuestro país unas 26.000 personas, aproximadamente. Las comunidades más, otras menos, 26.000 personas. Hoy prácticamente el 100% de los que están en las residencias, que son personas mayores, que tienen riesgo porque es personal vulnerable, están vacunados. Si no hubiésemos tenido la vacuna, tendríamos miles de fallecidos. Miles de fallecidos, solo en las residencias, y otros miles, no sé cuántas decenas de miles en nuestro país. Por tanto, la vacuna es la única gran noticia que hemos tenido desde el 14 de marzo para superar realmente de manera efectiva el virus. El 27 de diciembre del 2020 es un día para enmarcar cuando todas las comunidades empezamos a vacunar a las personas que estaban en las residencias. Se ha hecho en meses lo que normalmente tardaba años, que es conseguir vacunas en meses. 14 de marzo, decreto de alarma, 27 de diciembre del mismo año, vacunas. Y claro,
los laboratorios han tenido que correr porque se estaba poniendo en juego la vida de la humanidad. Diciendo esto, se han tomado decisiones con AstraZeneca, creo que son 8 los afectados por 1 millón de personas, 8 los afectados por 1 millón, y está claro que las ventajas y beneficios son superiores a los perjuicios y al daño. Pero en cualquier caso, lo dije antes, una persona que se ha puesto la primera vacuna de AstraZeneca, que ya han pasado 4 días, no han tenido ninguna repercusión, tiene un 70% de inmunidad frente al virus. Y pronto se decidirá si la segunda dosis es de otra vacuna o se busca otra solución médicamente avalada. Y seguiremos vacunando a miles, porque cada día, si tenemos 30, 20, 15.000 personas vacunadas, las que tengamos acuerdo en nuestra población, y 100, 100 y pico contagiados, estamos ganándole la batalla. Ese es el objetivo. Indirectamente, todos los años en España, por término medio, de la gripe convencional se deducían 6.000 fallecimientos. Evidentemente, complicaciones de la gripe, neumonías y normalmente en gente también mayor o gente con afecciones y patologías ya vulnerables. Es una gripe normal. Este año ha habido, gracias a la mascarilla, a la prevención, a las distancias, este año oficialmente solo ha habido 7 casos declarados de gripe convencional. De manera que el problema de fondo no está realmente en tener la gripe, que es una pandemia, en la medida en que no se ha solucionado, no tiene tratamiento definitivo, todos los años hay que estar vacunándose. Y probablemente esto termine pasando con el virus, pero claro, ya sin riesgo de mortalidad, que es lo verdaderamente dramático y lo verdaderamente importante, o reduciéndolo a la mínima expresión. Yo creo que en España, de la misma manera que antes le comentaba que tuvimos todos una ignorancia evidente, ¿no?, explicable, y sobre todo mucha ingenuidad, buena intención, en España nadie he visto, desde luego ni el gobierno central, ni he visto en las autonomías, ni nadie ha pecado de frivolidad. O sea, aquí no ha pasado, por ejemplo, lo que pasaba en Estados Unidos con Trump, que poco más o menos bromeaba con la vacuna, hasta que la ha terminado teniendo. Vamos, con la vacuna y con la enfermedad. O Bolsonaro en Brasil, lo digo con mucho dolor, porque ahí sí que hay una responsabilidad política. Aquí podemos haberlo hecho mejor o peor, pero desde el primer día nos hemos sometido a las prescripciones científicas y hemos intentado hacer, nadie ha escatimado en recursos económicos, es tremendo. Por tanto, lo que pasa es que en otros países, fíjense el primer ministro británico, que empezaba diciendo que había que asumir 60 o 70.000 fallecidos y sin embargo terminó teniendo el virus, se vio en la situación límite y ha cambiado por completo el concepto. Aquí no, Aquí, en general en Europa y desde luego aquí, todo el mundo defendió un planteamiento serio, doloroso, pero al mismo tiempo serio. Y si se ha tenido que asumir restricciones duras, evidentemente con consecuencias económicas, pues se han asumido. Tengo que decir que aunque no se hubieran tomado restricciones, el simple hecho del miedo colectivo mundial hubiera hecho que la economía se hundiera. El turismo no va a funcionar independientemente de que no lo prohíbas, en la medida en que no haya seguridad. Esto es elemental. Hasta que llegue esa seguridad que aportará la vacuna, pues los efectos en la economía y en la sociedad pues serán grandes, lo han sido y lo están siendo. Les pregunto, ¿cómo era la situación? Empiezo por usted, señor Torres. ¿Cómo era la situación en Canarias desde el punto de vista social antes de que estallara la pandemia y cómo es ahora? Bueno, Canarias llevaba 20 años perdiendo capacidad en su Producto Interior Bruto y eso también debe hacer reflexionar, ¿no? Porque teniendo 17, 18, 19 millones de turistas al año, sin embargo, en la estructura social estábamos empobrecidos, había una quiebra entre los que más tienen y los que más necesitan, un importante sector de la población no llegaba a final de mes, estamos hablando de un 40%, tenía dificultades serias, pero entre 300 y 400.000 canarios estaban en riesgo de pobreza, ¿no? Esa era la situación al llegar este gobierno a Canarias. Luego las cosas fueron mejorando en el sentido de que acaba el año 19, vamos bajando el índice de paro, se comienza con el año 20, las cosas también van mejorando, mantenemos el turismo y había previsiones muy positivas. De no haber llegado la COVID, hoy estaríamos en un 17-18% de paro, que es alto, pero es que Canarias históricamente no ha bajado del 20%. Y es verdad que hemos subido 5 puntos, hay otras comunidades que han subido 8, 9 o 10, pero partían de 9% de paro, nosotros de 20% de paro. Pero claro, llega el 14 de marzo y Canarias depende del exterior. Nosotros el día 16 de marzo tuvimos que tomar una decisión.
Y lo que hicimos fue sentar a todos los agentes políticos y económicos de Canarias, porque estábamos y seguimos aún estando en guerra, ¿no? Y cuando se está en guerra hay concentración de poderes, no hay gobierno y oposición, el enemigo es otro, es externo. Y decidimos cerrar los aeropuertos y puertos, y dependemos del exterior para tener víveres, para tener economía, y por lo tanto estamos seriamente dañados. Pero yo soy optimista, como es Emiliano García Paje. Yo creo que lo que viene por delante es muchísimo mejor que lo que ya hemos superado. Sé que la gente está sufriendo y hay que colocarse en su lugar, pero esto lo ha provocado algo inesperado, abrupto, tremendo, y tiene que recuperarse igual que como se produjo. Y por tanto, este año debe haber de nuevo recuperación económica, en los últimos 6 meses recuperaremos turismo, el año 22 debe ser el de la recuperación, y también estoy convencido, lo ha dicho perfectamente, que de no haber restricciones, ahí está, la gente tampoco hubiese tenido una vida normal por el miedo al propio coronavirus, ¿no? Por tanto, nos queda superar ahora la crisis social y económica una vez que estamos ya, creo yo, encarrilando la situación sanitaria. En su caso. Yo, como dice el presidente Canarias, desde el primer momento citamos a empresarios y sindicatos, a los que agradezco infinitamente el estar en los momentos en los que casi era más tóxico estar con un político, porque nos responsabilizaba a todo el mundo del drama, como es lógico por otro lado. Y por tanto llegamos a un acuerdo para afrontar las consecuencias y el proceso de recuperación. En realidad es una forma también de entender la política en momentos difíciles, pero también en lo normal, ¿no? Hay gente que pacta porque no le queda más remedio que pactar, pero cuando no lo necesitas, pero realmente lo haces porque es bueno en sí mismo, es muchísimo más útil. Y estoy razonablemente, muy contento sinceramente de cómo se va a afrontar. Hay 2 consecuencias distintas. Va a haber un incremento muy notable de enfermedades relacionadas con la depresión, con la salud mental. Este es un primer objetivo que habrá que abordar inmediatamente en el ámbito sanitario. Y segundo, abordar toda la gente a la que no se le haya podido atender y se han incrementado las listas de esperas porque la prioridad absoluta era esta. Es que no tiene nada que ver esto con la primera ola. En la primera ola solo atendíamos COVID y aquellas urgencias más elementales, ¿no? Cardíacas o cánceres, oncología, etcétera. Pero lo cierto es que ahora no, ahora se está atendiendo con carácter muy general, se está regularizando y al mismo tiempo, en paralelo, conviviendo con el virus. Hemos ganado muchísimo espacio y mucha normalidad, pero sin duda hay atasco. Habrá que seguir abordándolo con tranquilidad. Lo digo porque luego vendrán algunos diciendo que ahora ya es momento de recortar otra vez en el sistema público, de la sanidad. Ojo que ya tendría que servir este virus de vacuna para ese tipo de iniciativas políticas, ¿no? Y lo segundo es que realmente esta crisis está teniendo una medicina distinta, totalmente contraria a la de la otra. En el 2007 la consecuencia es que la especulación financiera desde el otro lado del Atlántico por la desregulación que se produjo en los mercados financieros en la época de Bush, lo cierto y verdad es que trajo una inflación de dinero que nos llevó a todos a la ruina, a la actividad económica, productiva, y que hizo que mucha gente pensara que vivíamos en el derroche. O sea, que tener hospitales era un derroche, tener autovías era un derroche. No sé ni cómo vamos a tener 70, 80 millones de turistas y además atenderlos si se ponen malos. Absurdo. Lo cierto es que entonces se recortaron hospitales, no todo el mundo, pero bueno, se despidió muchísima gente. Fíjese la consecuencia contraria. Hoy no, hoy nosotros hemos incrementado un 38% los recursos humanos del personal. Una parte obviamente se quedará después porque seguimos expandiendo la sanidad. No sé, yo creo que hoy Europa se ha fortalecido porque ha respondido de la manera totalmente contraria como lo hizo la otra vez ante una crisis, poniendo mucho dinero. Es que a España va a llegar 140.000 millones de euros en 6 años. O sea, el problema es de no tener dinero para mantener los hospitales, ahora tener prisa en gastarnos el dinero que va a llegar. Es que es la noche y el día. De manera que yo, de verdad, creo que hay que tener un optimismo fuerte y soy de los que piensan que además el 95% de la economía de España se va a recuperar, no digo de un día para otro, pero alegremente. En el mundo, Canarias vive del turismo en buena medida, nosotros tenemos un turismo muy diferenciado, obviamente, bueno, tenemos playas, mira que lo lamento, pero bueno, aunque tenemos unas zonas lagunares y las lagunas de Ruidera que me gustaría que todo el mundo pudiera ver, que también se pueden variar, pero estupendo. Lo cierto es que
tenemos distintos turismos, pero el turismo es una industria esencial en España y además que va a seguir creciendo sin duda. Cuando se empezaron a hacer encuestas del turismo en el mundo, la primera encuesta decía que se consideraban turistas a 200 millones de ciudadanos del mundo que se movían. Cuando llegó el COVID, oficialmente había 1.200 millones de turistas. España llegó a 80. Y el cálculo que hay, en cuanto hagamos la idea de que no existe el virus, son 2.000 millones. Es decir, que aunque España parezca mentira, puede pasar perfectamente de 80 millones que estábamos teniendo a 120. No es rápido, no va a ser un milagro, pero tenemos capacidad, infraestructura y ganas. Y además sabemos tratar muy bien a la gente. Yo creo que la mayor parte de los servicios que se han parado van a volver. No es que digo que la gente vaya a tener la sensación esa de cuando se abren los comercios en las rebajas, al llegar el primero y con ganas, pero hay una cantidad de ahorro acumulado en el sector privado ahora mismo y en las familias enorme. De manera que yo tengo claro que una parte de lo que se ha ahorrado se va a gastar con rapidez. Después profundizaremos más en la parte económica, en la parte del sector turístico también, pero me gustaría volver a la parte social y preguntarles cómo afrontan lo que es el rescate de las personas, lo que se ha denominado rescate de aquellos que peor lo están pasando. Señor Torres. Bueno, en Canarias lo que hicimos fue, desde el 16 de marzo, reunirnos con los sectores económicos y sociales, cerrar un pacto que se firmó el Día de Canarias y posteriormente llevar al Parlamento un plan que se aprobó sin voto en contra, ¿no? Lo cual creo que deja muy alta la responsabilidad de los agentes sociales, económicos y políticos de Canarias. Y en medio, tomar decisiones. Nosotros tomamos decisiones desde el 14 de marzo hasta hoy para responder al alquiler social, que dejamos de cobrar el alquiler social, para sacar la prestación canaria de emergencia, que fue inédita, primera en Canarias, porque teníamos que activarla. Dimos ayudas hasta 95 millones de euros el año pasado para las empresas a través de líneas directas e indirectas, a las pymes, al sector turístico, al cultural, al económico, a las empresas que teníamos que obligarles al cierre por las restricciones tomadas, en el sentido de paliar en parte el daño social y económico. Solo en los aspectos de carácter social, la PSI, el ingreso mínimo vital, la prestación canaria de emergencia, junto a la ayuda a la vivienda y los comedores escolares, tuvimos que activar algo tremendo porque cierran los colegios y hay niños que su comida fundamental y casi única es la que tenían en los colegios, cuota cero, y eso tuvimos que hacer un esfuerzo que creo que fue también un esfuerzo reconocido, de llevar esa comida a tantas miles de familias, porque era fundamental, ¿no? Ahora tenemos que responder, una vez que se recupere la normalidad, a que hay un quebranto social y económico, ¿no? Y lo que no puede ser es que esto termine con que quienes no pueden pagar la vivienda sean desahuciados. Y hay que hacer un esfuerzo con la Administración General del Estado y también las comunidades para lo que viene en los próximos meses, porque la recuperación no será inmediata, ¿no? Pero creo que estamos haciendo los máximos esfuerzos que hemos podido hacer de acuerdo a nuestros recursos económicos. Es verdad que en el año 2020 tuvimos mucha incertidumbre, porque no teníamos los ingresos a través de los impuestos, negociábamos, por utilizar un verbo más o menos educado, con el Ministerio de Hacienda soluciones, a la vez que el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España negociaba con Europa, y la suerte, creo que ahí Europa lo entendió, es que se hizo imprescindible tener recursos extraordinarios, aunque lleven a deuda, para responder a la mayor crisis social y económica actual. Un sector que se vio también, un colectivo que se vio también muy afectado por la pandemia fue el de las mujeres que por desgracia sufren malos tratos. Tenían que pasar muchísimas horas durante el confinamiento con sus agresores, y en Canarias se puso en marcha una iniciativa pionera que además se ha exportado a otros países, a otras comunidades autónomas. Creo, señor Paje, que ustedes también en Albacete lo están aplicando. Hablo de la mascarilla 19. Es una iniciativa por la que las mujeres que estaban en esa situación no podían coger el teléfono a lo mejor en casa, iban a la farmacia, decían mascarilla 19 y ya se entendía que estaban sometidas a esa situación. Como digo, fue una iniciativa pionera. Ustedes además eso lo están aplicando. Sí, bueno, nosotros en España se empezó a aplicar la ley de lucha contra los malos tratos y la violencia de género por una iniciativa de la región. La primera ley, ¿se acordarán ustedes de la polémica aquella de la publicación de las listas de los maltratadores que tuvo el presidente Bono? La verdad es que era increíble lo que pasaba en este país con tanto fallecimiento de mujeres entonces. La gente hacía bromas en los bares y la gente entendía que lo que pasaba en un domicilio era cuestión privada, ¿no?
ha dado un salto de gigante España. Es verdad que hay que estar permanentemente insistiendo, ahora hay que insistir incluso en que los chavales no consuman un determinado tipo de producto en las redes o en la música que es verdaderamente ofensivo para las mujeres. Yo no sé ni cómo no lo reflexionamos todos los días, pero bueno, lo cierto es que durante la pandemia yo creo que ha habido un incremento del acoso, obviamente un maltratador, todo el día encerrado en casa con la mujer, obviamente era un problema añadido, sobre todo de presión psicológica para ella. Ha habido menos muertes, lógicamente, porque el maltratador no tenía dónde escapar, no se podía salir, de manera que, para entendernos, eso es paradójico, pero este es un esfuerzo que hay que hacer de manera constructiva y, sobre todo, sobre el que tenemos que seguir denunciando a aquellos que lo frivolizan o lo relativizan. De verdad, es tremendo, es tremendo. Y yo creo que España, en este sentido, de verdad, aunque solo sea por lo que hemos hecho, hablábamos antes del rescate social. El primer rescate que ha hecho España ha sido sanitario, porque aquí parece como que las cosas vienen regaladas del cielo y no lo son. No lo son. Yo recuerdo perfectamente la vida de mis padres, ahorrando toda la vida, siempre teniendo algo de dinerillo en el banco, por si acaso. Era la generación del por si acaso se ponían malos. Hoy en España, aunque solo sea por lo que ha pasado con el sistema sanitario en estos 40 años de Constitución, ya solo por eso el balance de estos 40 años, para algunos que lo que están intentando es acabar con el régimen del 78, digo, solo esto ya ha merecido la pena de generaciones enteras. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y además es financiable. Por eso digo que el primer rescate es sanitario. En nuestros hospitales ha entrado todo el mundo independientemente de la tarjeta de crédito. Y esto no ha pasado en la primera gran potencia que es Estados Unidos. Tiene 40 millones de ciudadanos que pueden estar a punto de fallecer delante de un hospital y no les dejan entrar si no va con seguro. 40 millones, casi la población de España. Y aquí al contrario. Y esto es para que nos sintamos orgullosos, porque esta conquista, tener la seguridad ante la enfermedad, es la primera conquista de una sociedad moderna. También ante la gratuidad de la educación y, por supuesto, las prestaciones sociales. Bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo inmenso para que el ciclo económico funcione, porque, para entendernos, ahora va a venir dinero europeo, mucho. Hay que intentar evitar que ese dinero sirva para tapar el bache. Tiene que servir no para volver a donde estábamos antes del COVID, sino para aprovechar esa cantidad ingente de dinero y mejorar, estar mejor que como estábamos, en condiciones estructurales, en condiciones de competitividad económica, de sostenibilidad. Ese es el camino que está marcando la Unión Europea y es donde tenemos un desafío enorme, todos los partidos políticos y todos los gobiernos, para hacer las cosas bien hechas, que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Porque si no, nos vamos a encontrar que cuando desaparezca el dinero europeo volveremos a tener un enorme problema financiero. Y por tanto hay que aprovechar esa situación para que la economía despegue y la creación de empleo y de generación de riqueza y la cuenta corriente de los empresarios y de todos los autónomos y los pymes vuelva a su estado normal. Y hay un segundo rescate que no quiero pasar desapercibido porque a veces hasta me duele cómo se entiende que es una cosa automática. La respuesta que ha tenido España, desde luego el Gobierno de España, pero todos, pactando también con sindicatos y empresarios, ha sido gastar miles y miles de millones en ERTEs. Esto parece como que está obligado o que no, que es una decisión política inaudita, porque en otras crisis ha sido al contrario, la absoluta desprotección. ¿Es dinero productivo? Es dinero pensado para parar la hemorragia, para contener la hemorragia económica, pero evidentemente no soluciona el problema. Ahora hay que ponerse todos en un proceso de recuperación que pasa también por plantearnos vender optimismo e ilusión. Hay gente que va a estar viviendo todo el día en la melancolía, pero lo cierto y verdad es que es determinante que generemos un país como el nuestro, que no tiene materias primas y ha conseguido ser la 9ª potencia del planeta, básicamente es por la capacidad de la gente, por nuestra forma de entender la vida, ¿no? Y por la forma de gestionar los servicios. Evidentemente teníamos carbón y lo estamos cerrando, obviamente. Aparte de las dificultades derivadas de la pandemia, lo cierto es que Canarias tiene que asumir, además, es la única comunidad autónoma que lo está padeciendo, otra situación complicada, lo del fenómeno migratorio. Usted, señor Torres, ha dicho en multitud de ocasiones que es necesaria una corresponsabilidad de otras comunidades autónomas, ha dicho usted, responsabilidad también de Europa, solidaridad obligatoria, es el término que ha utilizado usted.
¿Cómo se siente? ¿Se siente escuchado? ¿Siente que se está caminando en aras de pues, resolver esta situación compleja? Bueno, es uno de los aspectos que más preocupa al gobierno autónomo, ¿no? Pero por concluir en lo anterior y lo enlazo con esto, la pandemia ha producido un mayor desequilibrio entre las mujeres y los hombres, ¿no? Llega el confinamiento y hay que ocuparse de los niños, de los hijos, ¿no? Y normalmente se ocupan ustedes, ellas, ¿no? Pero que además hay que ocuparse de los padres y madres que son mayores y normalmente también se ocupan más ellas. Esa es una realidad y encima se produce el confinamiento y lamentablemente sí aumenta la violencia por parte de los maltratadores hacia las mujeres porque además están obligados a convivir en un espacio en muchas ocasiones limitado, muy limitado en metros, ¿no? Por eso, cuando las farmacias y el gobierno de Canarias llegan al acuerdo de mascarilla 19, porque tú podías salir a comprar a una farmacia, a un supermercado, y entonces a través de una clave hacías ver a la persona que estaba en la farmacia que tú eras una mujer que estaba sufriendo violencia. Si no me equivoco, fueron 47 mujeres en Canarias las que, gracias a este mecanismo, tuvieron una actuación inmediata. Hoy está mascarilla 19 en muchos países de Europa y en muchísimas, miles de farmacias del mundo. Por tanto, hoy que la situación económica es mala, lamentablemente hay que hacer un trabajo para que la violencia machista no aumente, porque suele aumentar cuando hay quiebra económica, ¿no? Y lo pagan siempre las mujeres. Y ahora lo enlazo con la inmigración, porque también tiene el rostro de mujer, básicamente de mujer. Uno de las diferencias del fenómeno migratorio actual al fenómeno migratorio del 2006 es que en el 2006, con 33.000 personas que vinieron a Canarias, llegaron 500 menores. Hoy han llegado 2.600 con menos inmigrantes. El porcentaje de mujeres que ahora llegan son mucho mayor que las que llegaban entonces, ¿no? Y más niños que niñas, lo cual también angustia, ¿no? ¿Por qué vienen más niños que niñas? ¿Qué pasa con las niñas que empiezan su ruta en África, en el África subsahariana? ¿Por qué no llegan, no? Es un problema que quiebra el alma, ¿no? Porque tú puedes pelear en lo político cuando hablas de invertir en infraestructura, de tener los mejores espacios para la práctica deportiva, cuando tienes que hacer que haya ayudas para los comerciantes, para los empresarios. Pero aquí estás hablando del drama de personas que pierden la vida. Y creo que casi en muchas ocasiones se pierde esa óptica, ¿no? Se culpa al político, cuando resulta que los que están en esas pateras son los que realmente tendrían que ser escuchados y escuchadas, porque son las verdaderas víctimas, ¿no? Yo siempre he dicho que de esto debemos apartarnos en lo político y demostrarlo con las acciones. Y siempre he puesto el ejemplo de que cuando se me llamó, siendo de un partido político que no estaba en el gobierno de Canarias, para que echara una mano en una competencia que no era mía, no es porque yo fuera mejor que nadie, pero es que eso es una obligación pública. Y dijimos, adelante, ante algo que teníamos y tenemos que responder conjuntamente. Yo no tengo quejas. Y Emiliano fue de los primeros que, ante una llamada de teléfono, me dijo, cuenta con nosotros para recoger, acoger, dar respuesta, formar a menores inmigrantes en nuestra comunidad. Ya han respondido ya 9. Es verdad que es complejo, hay que firmar convenios, tienen que tener recursos económicos, tienen que ir a centros educativos, no es igual que los que son los inmigrantes mayores. Y por tanto, de todo este tiempo, cuando estuve en la Comisión Europea, intervine telemáticamente, por primera vez la comisaria de la Unión Europea de Interior habló de la solidaridad obligatoria. Y esto parece una contradicción de términos, porque la obligación y la solidaridad chocan, ¿no? Es un oxímoron. O sea, si tú eres solidario, no estás obligado a hacerlo. Pero es que la obligación de la respuesta de los 27 Estados miembros y de todas las comunidades de España con respecto a Canarias tiene que ser realmente obligatoria. Y ante ello, porque el fenómeno migratorio va a seguir existiendo, no nos olvidemos nunca, nunca, que lo que tenemos que ser también es un muro de contención ante la xenofobia, el racismo, los bulos malintencionados, los mensajes que intentan hacer calar para la captura de votos, de utilizar ese drama humano, y yo estaré siempre en contra de eso, siempre. Eso puede tener mayor o menor coste político, me da igual. Creo que es una responsabilidad ética. En esa responsabilidad ética
hay que también exigirle al Gobierno de España, como lo hemos hecho, que hay que dar, porque es una responsabilidad también personal, hay que dar la mejor respuesta a esta gente que llega, hay que tener el mejor acogimiento posible. Su tránsito arreglado, si lo está, no se le puede impedir por nadie, porque es un derecho constitucional para poder llegar a su destino. A las mafias hay que perseguirlas y ojalá la inmigración fuera regulada para que no se lucren quienes se benefician del dolor de la gente, que están años, familias enteras, buscando los recursos para poder hacer que uno de los miembros de la familia suba a una patera o un cayuco. Es una situación que va mucho más allá de lo político y yo espero que en esta ocasión, como lo estuvo con lo económico, la Unión Europea, España, los países que forman esa unión estén a la altura con una respuesta justa a lo que significa el fenómeno migratorio. Desde el punto de vista económico, hay aquí empresarios con nosotros, pues han pasado dificultades también a lo largo de este año. Ustedes han intentado pues, echar una mano mediante ayudas públicas, tanto el año pasado como este año. Hábleme, señor Page, de un poco el apoyo que se ha dado al sector empresarial desde su comunidad autónoma. Bueno, obviamente una parte fundamental de los acuerdos de recuperación que les mencionaba antes que hicimos en la semana primera casi de la pandemia, pasaba por establecer mecanismos de ayuda. Y nosotros, la verdad es que no solo establecimos un primer bloque para lo que es la comunidad autónoma inicial de 80 millones de euros, luego otro de 60 millones y ahora tenemos que estar gestionando el bloque económico también muy cuantioso que viene del Estado. Por tanto, creo que ha habido un intento muy evidente, no sé si lo han hecho todas las autonomías, nosotros desde luego sí, y me consta que Canarias también, de intentar sofocar, parar la hemorragia de la forma posible. Es curioso porque incluso de aquí se puede sacar una cierta conclusión, ¿no? El dinero público, o sea, muchas veces discutimos sobre el papel del Estado, ¿no? Pero finalmente cuando las cosas se ponen difíciles, aquí todo el mundo pide dinero al Estado y a su vez el Estado a Europa. Y Europa ya, la verdad es que no tiene a quién pedírselo. Pero lo cierto y verdad es que el esfuerzo entre todos está poniendo muy en valor el principio de responsabilidad pública. El dinero que sale para pagar el sueldo de un trabajador en ERTE es el mismo dinero público que el que sale para pagar a un empresario una subvención para que mantenga el negocio. De manera que ese concepto está bien, que no discutamos ya por si es más de derechas o menos, o más de izquierdas o menos, dar dinero público para sostener la economía. Este debate hace 10 años hubiera sido casi imposible. Y yo creo que esta es una lección que finalmente tendría que valer para conseguir acuerdos después entre todos, intentar discutir por lo que nos puede diferenciar, pero saber que hay cosas en las que ponerse de acuerdo. Sinceramente creo que se ha intentado taponar bastante el drama, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, que es el 95% del país, y creo que buena parte de los que han cerrado van a poder volver. De hecho, nosotros ya estamos en un bloque de ayudas que no están pensados para sostener los negocios, aunque estén cerrados, sino para reabrirlos o reinventarlos. Y está funcionando muy bien. Estoy muy contento, sinceramente. Se refería usted antes al sector turístico. Es el sector más importante en Canarias, depende del 35% del Producto Interior Bruto, el 40% del empleo. Tenemos cifras, hemos llegado a alcanzar cifras de 16 millones de turistas al año, sin embargo el año pasado se cerró con poco más de 4 millones. Eso pues es un mazazo para el sector y ustedes han intentado paliar esa difícil situación también con ayudas directas, ayudas indirectas. Hábleme de ello. Está claro que dependemos del turismo. Si estás en París, te dirá un parisino que tiene una tienda cerca de la Torre Eiffel, que también, ¿no? Pero Francia tiene otros sectores económicos y París también. Tiene una industria determinada, tiene manufactura, tiene empresas de otro sector, innovación. Canarias tiene conexiones aéreas, terrestres, también a través de infraestructuras ferroviarias. Nosotros, o se llega en avión, o se llega en barco, dependemos del exterior y fundamentalmente desde los años 60 del siglo pasado, fundamentalmente, es el sector turístico el que mantiene la estructura económica de Canarias. El Gobierno de Canarias lo que ha hecho es complementar, y hay que ponerlo en valor, lo que también ha hecho el Gobierno de España y lo que ha hecho la Unión Europea. Porque ha hecho dos cosas fundamentales. Primero, ¿qué hubiera pasado si el 14 de marzo 260.000 personas en Canarias pierden el trabajo? ¿Qué fue lo que ocurrió? O sea, en esos días, cuando llega el decreto de cierre de la actividad económica,
En otros momentos se hubiese ido al paro 200 y pico mil personas. Hoy estaríamos de no tener el colchón fundamental que son los ERTE, un desempleo del 60% de la población en Canarias. Por lo tanto, la apuesta por los expedientes reguladores temporales de empleo fue apostar claramente, con el apoyo de los sindicatos, patronal y gobierno de España, la mesa tripartita, por la clase trabajadora y la preservación del empleo, ayudando también a las empresas. Y eso son miles y miles de millones de euros. Las comunidades complementamos. Nosotros el año pasado sacamos ayudas directas, 95 millones de euros. Hemos empezado este año, en diciembre y enero, con las ayudas del ejercicio actual, que son fondos extra presupuestarios, 400 millones de euros, a los que se suma esta partida importantísima que viene del Gobierno de España, siendo Canarias la comunidad que recibe, precisamente por el daño que tiene el turismo en Canarias, una aportación de 1.140 millones, que tenemos que agotar de aquí a 31 de diciembre de este año. Y esto ahora es la segunda fase del proceso. Hay que hacerlo bien, hay que culminar para que todos esos euros lleguen a la sociedad, que no quede ninguno sin gastarse, del mismo modo que nuestra aspiración, porque es la única, es que recuperemos la economía. Lo público, y tiene total razón el presidente de Castilla-La Mancha, es hoy lo fundamental. Porque se ha cerrado, lamentablemente, todo lo que era lo privado. Y, por tanto, si no hubiese existido la ayuda de lo público, hoy estaríamos en una quiebra mundial. Y, por tanto, lo público se ha demostrado que es capital su preservación, la sanidad, la educación pública, los recursos públicos, el endeudamiento público, el apoyo al sector privado y caminar de la mano. Aquí en Canarias yo estoy tremendamente agradecido a la aportación que hacen los sindicatos, la patronal, las cámaras de comercio, las confederaciones y los partidos políticos, porque creo que han entendido que, quitando la legítima aspiración en lo político, por ejemplo, que haya un mayor o menor desgaste a quien tiene áreas de gobierno, saben que solo se sale de esto unidos, ¿no? Y por tanto, ahora lo que quiero es que todos esos recursos, repito, se terminen gastando. ¿Va a ser fácil gastarlo? Bueno, yo creo que el turista que no ha podido venir, en el 80% de los casos, es un turista potencial que tiene más ahorros en el banco y que va a gastarse más si vuelve, que va a venir. Hay distintos tipos de turismo. En España va avanzando un sector que obviamente en mi tierra es más importante, ¿no? Aquí hay un turismo de sol, de playa, de naturaleza, que es masivo, además desestacionalizado en parte, lo cual yo creo que es el turismo que primero vamos a recuperar, sinceramente. En el interior del país nuestra referencia turística es mucho más cultural y también paisajística. Y eso tiene más que ver, primero, con parte del turismo nacional, que vamos a recuperar relativamente bien, pero tiene más dificultades con el turismo de larga distancia. Para entendernos, lo normal es que un japonés o un chino no venga a bañarse. No vienen, vamos, de hecho es muy difícil verlos. Viene a consumir cultura, patrimonio, arquitectura, gastronomía, que también hay aquí, por supuesto, pero me refiero, el centro de España, Granada, Toledo, Cuenca, etcétera, Madrid, se benefician en muy buena medida de un turismo distinto al de sol y playa, y está creciendo. Este turismo es más complicado que recupere la confianza y la movilidad, y ya no digamos a Asia, que estaba siendo un gran exportador de turistas hacia Europa. Pero bueno, es una cuestión, si no es un año más, será un año menos. Yo calculo que este año va a ser un comienzo importante, quizás mejor de lo que pensamos, de recuperación, y el año que viene va a ser seguramente muy bueno, muy bueno. También van a llegar fondos de la Unión Europea para la recuperación. ¿Cómo se desarrollan esos proyectos? Ya ustedes aquí en el Gobierno de Canarias han ido recibiendo algunos de ellos. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, este mes de abril debe ser un mes fundamental para que ya el Gobierno de España presente el programa a la Unión Europea, marcando los plazos. Estamos en contacto permanente con los distintos ministerios y también con Presidencia del Gobierno de España. Hemos recibido proyectos desde el ámbito público y privado, cabildos, ayuntamientos, sectores diversos. Hay una sucesión de proyectos que están siendo coordinados para su selección con Presidencia y también Hacienda y su licitación. Hemos aprobado un decreto ley para agilizar los procedimientos administrativos y este es el año en el que, segundo semestre, empezarán a llegar esos recursos para desarrollarlo fundamentalmente el año próximo. Estamos hablando de un volumen económico altísimo,
Solo en transición ecológica pueden ser 1.500 millones de euros, porque estos fondos están lanzados para preservar empleo, responder a la quiebra por la COVID y aspirar a lo que ya Europa quería antes de la llegada de la pandemia, y es la transformación económica, apostar por una Europa verde, una Europa con energías limpias, una Europa transformadora, una Europa sostenible, y Canarias tiene en ese sentido un lugar estratégico de primer orden, ¿no? Para aprovechar las energías limpias y generar empleo, apostar por la innovación, por la investigación. Y bueno, son fondos que su dificultad, vuelvo a lo mismo, es que tengamos los recursos humanos suficientes para que todos los fondos se gasten. Porque es verdad, Europa ha aceptado estos fondos extraordinarios con unos compromisos temporales, y nuestra espada de Damocles es que tenemos que ir certificando obras para cumplir con esos parámetros de 6 años máximo, para poder ejecutar todos esos fondos. Pero nunca habíamos tenido una posibilidad de transformar nuestra economía como esta, ¿no? Y no la vamos a desaprovechar, Canarias tiene un déficit de apuesta por energías limpias de 15 o 20 años, de que la economía circular, lo que significa que tengamos buenos complejos medioambientales, que el ciclo de la recogida de residuos sea sostenible, y en esta ocasión es una apuesta también de este Gobierno, aprovecharemos bien esos recursos. Señor García Paje. Bueno, yo creo que no está todo decidido, hay que ver cómo se gestiona, y es muy importante. Los fondos europeos van a vienen con argumentario. Es la primera vez que Europa pone el dinero y ahora dice para qué, porque normalmente es lo contrario, es muy difícil. Es verdad que Europa pone el dinero porque el virus no solo lo ha tenido esta vez el sur de Europa ni el Mediterráneo, lo han tenido también los que normalmente tienen una posición más refractaria para dar ayudas y para mantener la solidaridad europea. Por tanto, como todos tenemos el virus, la solución es evidente que tiene que ser conjunta. ¿Qué dice esto? Pues que finalmente el dinero que se va a repartir tiene que ser compartido, su finalidad, y consensuado por Europa. Tenemos que coincidir en los objetivos y, por tanto, tiene que revertir no en la economía, no solo en recuperar la economía que teníamos, sino en mejorarla y en proyectarla en competitividad, en sostenibilidad, para lo que sabemos que serán los retos de la economía de los próximos 15, 20, 25 años. Esta es la clave esencial. Echarle un poco más de imaginación. Los primeros fondos europeos en España se fueron en depuradoras y en carreteras, y sabemos hacer muy bien depuradoras y carreteras, pero obviamente ahora están hechas, o la mayoría. Hay que hacer otras cosas, y este es el planteamiento. Fíjese, en el 2007, en la crisis financiera, de la que realmente todavía no hemos llegado a salir, todavía hay consecuencias evidentes, España no tenía un problema público. Las administraciones estaban en estabilidad presupuestaria y en la deuda pública estaba en el 65%, muy bajo. Hoy estamos en el 100 y pico. Quien estaba en endeudamiento privado era el sector privado, porque en España llevábamos 15 años de fiesta económica, esto parecía que nunca se iba a acabar, es así, España y en realidad casi el mundo entero. Y evidentemente lo que hizo el dinero público es apropiarse, quedarse con ese endeudamiento privado. Y hoy las administraciones tenemos mucha más deuda pública porque lo que hemos hecho es adquirir esa deuda privada y hacerla pública. Y la mayor parte fue el sistema financiero, que muchos bancos se portaron muy bien. Algunos no, pero la mayoría bien, y había que rescatarlos, yo no lo puedo discutir, al contrario. La prueba evidente es que los propios bancos reaccionaron de una manera muy inteligente, porque empezaron llamando banco malo a uno, lo cual es como dar por hecho que los demás son buenos. Pues eso es una forma de manejar la sociología popular, pero lo cierto y verdad es que al final lo que nos hemos hecho entre todos es quedarnos con la deuda financiera y con la deuda privada, y esto obviamente resta posibilidades a los recursos públicos, a los sistemas públicos. Hoy el problema es el contrario, Hoy hay dinero público, mucho, que va a venir de Europa, y se tiene que utilizar con criterios lo más consensuados posible y con la perspectiva y con la vista puesta larga, no con luz corta, tienen que ser con luz larga. Eso exige más esfuerzo, pero bueno, yo creo que el otro día hablé con el vicepresidente de la Comisión Europea, Timmermans, y con Borrell, que estuve en una reunión, y curiosamente me dijeron los dos que en Europa la sensación que hay en Bruselas es que el país que tiene más claro lo que hacer con el dinero es España. Y es importante, y es importante, porque evidentemente hay que tener claro en qué gastárselo para saberlo gastártelo. En otros países yo creo que andan más rezagados, de manera que incluso los plazos me da la impresión de que si
Si se alargan, habrá prórrogas. Europa es una prórroga permanente de muchas cosas, de manera que yo ahí no tengo ni siquiera, no lo veo dramáticamente, creo que irá muy bien. Bueno, si les parece, ya nos han llegado unas cuantas preguntas del público, de los asistentes a este foro. Empiezo a formulárselas. Una de ellas sería, empiezo por usted, señor Torres, por ejemplo, si estaría la comunidad autónoma dispuesta a comprar vacunas que sean autorizadas. Bueno, yo creo, y vuelvo otra vez al 14 de marzo, el Gobierno de España entendió que había que centralizar las compras, aquello no funcionó y luego cada comunidad fue a comprarlo de manera individual y fue un desajuste absoluto, ¿no? Se fue luego el mercado ajustando, pero se tardó tiempo, ¿no? En estos momentos hay una decisión de la Unión Europea. Se han adelantado los fondos para que los laboratorios durante los meses de marzo, abril, mayo y siguientes del año 2020 pusieran a trabajar al máximo sus equipos para tener cuanto antes una vacuna, con el acuerdo de todos los laboratorios de no especular con quien primero llegara a la meta. Y eso no era fácil porque tampoco antes había ocurrido, tampoco antes habíamos tenido una pandemia de esta envergadura. Por tanto, si abrimos la veda a que una comunidad más o menos poderosa en lo económico, hablo de nuestro país o de cualquier país de la Unión Europea, vaya por libre sin contar con lo que es la respuesta unitaria, estamos cometiendo un tremendo error. Es contrario a lo que hacíamos cada domingo los presidentes de las comunidades autónomas cuando nos reuníamos para compartir mecanismos, estrategias, soluciones y ayudarnos. Y yo decía, lo dije en más de una ocasión, no nos olvidemos. Si hacemos política de esto, porque quien está en un gobierno en un lado está en oposición en el otro. Conclusión, yo creo que las cosas se están haciendo bien, hay que reconocerlo. En pocos meses tenemos las vacunas. Hay una agencia europea que vela por su seguridad. Si hay que parar durante un tiempo, se para hacer los informes pertinentes. Tenemos una Organización Mundial de la Salud que vigila. Sigamos así, trabajando conjuntamente. Los repartos son transparentes, se tienen en cuenta la población diana. Hay quien dice, ¿por qué una comunidad recibe menos fondos, menos vacunas que otras? Porque es que a lo mejor tenemos menos personas mayores que otras. Hay que priorizar a los que tienen mayor riesgo por morir. Y por tanto eso es justo, ¿no? Y por tanto yo no estoy por una decisión en la que cada uno vaya a una especie de carrera individual, porque me parece que no es lo que debiéramos hacer, ¿no? Es lo que ha hecho el Reino Unido con la vacuna Oxford, porque está fuera de la Unión Europea y ha sido sancionada, y me parece de justicia que se le sancione a quien ha firmado un contrato para repartir de manera justa y equilibrada entre todos los países, ¿no? Creo, por lo que le escuchábamos antes, que usted mantiene una tesis parecida. Bueno, no solo es que lo tenga, es que yo creo, primero, no puedo, intentaré en mi vida no pecar de incoherencia y menos aún de ilegalidades. Las vacunas no puede aquí comprar cada uno la que quiera, tienen que estar autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, pero esto no es un problema político. Pasa que las elecciones normalmente van acompañadas de mucho ruido y de mucha demagogia. No nos engañemos, cuando todo el mundo nos liamos a comprar las mascarillas, luego en algunas comunidades hubo que retirar las mascarillas porque no estaban homologadas y no valían. Yo, sinceramente, como presidente, y entiendo que Ángel igual, el Estado se ha reservado mucho dinero de Europa para comprar las vacunas y es quien las debe pagar. Porque si esa factura se traslada a las autonomías, obviamente no será igual para las autonomías más ricas que para las más pobres. Y no serán para los que tienen igual para los que tenemos más población mayor que los que tienen una población mucho más joven, ¿no? Y sobre todo, no es tanto comprar una vacuna u otra, que serán las legales, las correctas, como ponerlas los fines de semana, los sábados, los días de fiesta. Es importante porque no solo si es rusa o es alemana, si es que, sinceramente, a estas alturas no es lo importante. Las dos que están en fabricación españolas, que llegarán a finales de este año, por lo que dicen todos los especialistas, van a ser de las más solventes y de las mejores. Y será española. Ahora hay que intentar que el precio sea el mismo, lógicamente, el más barato posible, porque también hay que contar lo que vale. Como cada uno nos pongamos a colapsar el mercado, evidentemente nos van a engañar con el precio de las vacunas. Que hemos llegado a pagar por las mascarillas 20 veces lo que vale una mascarilla. Entonces hay que tener cuidado. Otra de las preguntas que nos trasladan es que en una economía como la canaria basada en el turismo, los datos de pobreza y de vulnerabilidad han seguido siendo altos. Preguntan qué opciones se ponen sobre la mesa para intentar compensarlo y si hay medidas de apoyo al tercer sector.
Indudablemente el tercer sector es fundamental y de hecho vamos a implementar fondos porque han aumentado los peticionarios de comida, los bancos de alimentos, de atención social, de atención psicológica y por tanto el Gobierno de Canarias hará un esfuerzo con el presupuesto vigente con las organizaciones del tercer sector. Con respecto al turismo, debió tener Canarias unos parámetros distintos. 18, 17 millones de turistas al año, siendo la comunidad que recibía más turistas de toda España, no debía tener un 20% de desempleo, ni 400.000 personas en pobreza, ni una población joven con dificultades para conseguir un puesto de trabajo, con una alfabetización por debajo de la media, con una pérdida de la renta familiar, la peor de todas las comunidades de nuestro país. Por tanto, creo que ahí había un problema histórico no resuelto y ahora viene la recuperación con un turismo que será distinto. Y creo que el tránsito hacia lugares donde disfrutar ocio se va a mantener, pero con diferencias de hábitos. Hay que prepararse quizás a que un turista que viene a Canarias no va a venir una semana a Canarias y otra semana a otro lugar, elegirá un destino y estará 2 semanas, porque querrá moverse menos y disfrutar más del sitio durante más tiempo. Conclusión, podemos tener menos turistas, pero igual el gasto sería semejante, porque cambiarán hábitos y comportamientos sin ninguna duda. Y lo que hay que hacer es aprender, ¿no? No puede ser que Canarias, vamos a imaginar los años 22 o 23, tenga 18 millones de turistas de nuevo. Repito que no será así, será otro el mecanismo de generación de afluencia externa y tengamos un 20% de desempleo. Había convenios que se consiguieron firmar en otras comunidades, sentando a todas las partes, gobierno, patronal, sindicato, y yo me voy a quedar, y ojalá sea así, con que una vez se supere esta crisis económica, sanitaria, mecanismos que han funcionado por la emergencia, que es poner de acuerdo sindicatos, patronal y gobierno, los podamos mantener en el futuro, para que realmente haya una justa distribución de la riqueza que en Canarias no ha habido. Tenemos otra pregunta, es la última, en la que, bueno, ustedes ya han comentado un poco. ¿Seremos capaces de ejecutar los fondos Next Generation? Yo, de hecho, sigo pidiendo más fondos, de manera que sí. No solo me voy a gastar los que tenemos, sino que, vamos, si me dan más, me los gasto, sí, sí. España ha gastado razonablemente bien los fondos europeos en el mundo, o sea, en nuestra historia. Lo que está pasando en buena parte de los países del este europeo, que no son capaces de pasar del 12%, no ha pasado en España. No digo que no haya habido algún exceso, que no haya algún gasto que no se haya hecho bien, pero en su conjunto, cuando España empezó a recibir fondos europeos, en aquellos fondos de cohesión que fueron un planteamiento hecho por el Gobierno, en aquel caso por el presidente González, por Felipe González, en medio de mucha crítica aquí, porque se nos llamaba pedigüeños, lo cierto y verdad es que esos fondos han permitido que supiéramos lo que es el AVE, y hoy somos el país con más alta velocidad, es distinto a Canarias, obviamente, lo que son las autovías. Mi padre se fue al otro mundo sin saber lo que era un doble carril. Y estamos hablando de hace no mucho tiempo, estamos hablando no hace mucho tiempo. Yo creo que hemos dado un salto de gigante. ¿Cómo pensábamos pasar de 30 y tantos millones de turistas a 80? Con la antigua Nacional 340, hablo por el Levante. Es que es absurdo, ¿no? Lo digo porque he encontrado a gente que ha dicho poco más, los mismos que a veces pedían las obras para hacer autovías, luego decían, es que nos hemos pasado. Pero, hombre, y si una sociedad al final tiene dinero y coge dinero y hace riqueza, qué mejor que invertirlo en hospitales, en educación, en prestaciones, mejor en eso y en infraestructuras. Y hoy España es que no tiene nada que ver con la España de hace 40 años en ningún sentido, en muchos aspectos. Incluso en tecnología, que tenemos de esto una mala impresión de nosotros mismos. España tiene instalada más fibra óptica en el país que Alemania, Italia y Francia juntos. Ahora, este es un momento en el que la imagen de España hay que entender que no va por regiones, Y es verdad que Canarias o Baleares tienen un hecho insular y hace que tengan un itinerario a veces localizado. Pero para entendernos, yo cuando veo que París está mal, la conclusión que saco es no ir a Francia. Por consiguiente, aquí todas las autonomías tenemos que ir al unísono, con el mismo paso, porque finalmente, desde el punto de vista exterior, se ve España como un conjunto.
Lo demás es inentendible. Si hay mucha gente que todavía no entiende lo que son las autonomías, como para que lo entiendan en otro sitio. Por tanto, esto hay que verlo con mucha claridad, es esencial, porque para Canarias es determinante el verano y a diferencia de otros el otoño e incluso el invierno. Y ahora sí que estamos a tiempo, porque hay vacunas, de que sea mucho mejor. Cuando no había vacunas no había nada que hacer, porque sinceramente era imposible. Pero es que ahora hay esperanza, hay luz, hay salida. Y como eso se puede gestionar, vamos a recuperar la confianza en unos niveles extraordinarios en pocos meses. Y obviamente en eso tenemos que ayudar todos. Lo que hagamos que cada autonomía, yo prefiero renunciar a cosas que a lo mejor hubiera hecho en mi tierra en favor de una unidad de conjunto, porque soy consciente de que tiene que ser así, que España se vende en el exterior como España. Es verdad que las islas tienen su propia imagen, pero combinada con el país. Estamos llegando al final de este foro, pero me gustaría hacerles una pregunta muy concreta. Llevan un año complicado, lo hemos dicho a lo largo de todo este tiempo. ¿Cómo le cambia la vida a un gestor público enfrentarse a una situación como esta? ¿Han pensado alguna vez en algún momento de este año, si lo sé, no vengo, no me meto en esto? Bueno, Emiliano tiene más experiencia como presidente que yo, sin duda, ¿no? Anoche compartimos una velada privada y bueno, él lo ha padecido igual que yo, igual que los 40 millones de españoles, ¿no? Si lo sé, no vengo. Cuando uno se presenta a unas elecciones y finalmente es elegido en un marco parlamentario, sabe que va a tener muchísimas noches sin dormir, con muchos problemas. También días buenos, ¿no? Y salen las cosas y te alegras. Y al día siguiente te levantas y sabes que vas a tener otra vez más problemas. Pero es verdad que nadie esperaba que tuviésemos esta situación en nuestras vidas, ¿no? Esto no lo van, ni los niños lo van a olvidar, ni los que vivieron la guerra civil lo van a olvidar si siguen vivos. Mi padre tiene 84 años y dice que esto es lo peor que ha vivido en su vida. Con lo cual, eso demuestra la envergadura de la situación, ¿no? Pero en ningún momento yo he tenido la tentación de decir, pues hasta aquí llegué. En ningún momento. Ha habido momentos malos, te levantas, te duchas, te pones la ropa y otra vez a salir. Nosotros cuando estaba todo el mundo confinado no estábamos confinados. Íbamos a presidencia, nos reuníamos telemáticamente con quienes no podían estar en ese espacio, y llegábamos por las noches a casa. De cierta manera éramos unos privilegiados porque salíamos de casa, pero con toda la responsabilidad en nuestras espaldas de una angustia tremenda, de gente que gritaba, compañeros que decían que no tenían cómo responder, los hospitales tremendamente colapsados, los domingos que nos veíamos las caras, se veía que estábamos todo el mundo pasándolo mal, los presidentes autonómicos, todos, ¿eh? Y hoy estamos mejor, sabiendo que hay gente que sigue sufriendo. Hoy podemos salir, habrá restaurantes que podamos estar, es verdad que no dentro, pero podemos estar fuera. Hay empresas que están sufriendo, pero intentan salir adelante. Y sí, la esperanza viene en que tenemos la vacuna, ¿no? Y eso también te ayuda a seguir para adelante. Bueno, cada uno, digamos, pues tiene su propia realidad personal. Yo soy abogado, pero tengo vocación política, creo que antes de tener uso de razón, a lo mejor incluso por eso tengo vocación política. Hay gente que va a la política porque le encanta el coche oficial, o sentirse importante, o que se le manifiesten en la calle, no sé, hay de todo. Desde luego creo que no es el nuestro, el mío desde luego que no, ¿eh? Ni reniego de la política. Cuando hay políticos que dicen, no, yo no soy político, pues entonces vete de esto, porque lo que ha venido con España después de toda la crisis, mucha gente dice, no, yo no soy político y además me gano la vida de otra manera. Me parece estupendo, si este no es un problema de profesión, es un problema de tener ilusión, de tener vocación, porque si no, esto no está pagado desde un punto de vista personal. Me decía, ¿en qué lo he notado? Si me lo permite, con sentido del humor, cuando fui alcalde de Toledo, a mí me cambió el pelo. Yo tenía el pelo totalmente fuerte y ya soy casi incapaz de peinarlo. Y desde luego ahora con la pandemia voy a terminar con más canas que es así. ¿Eso tiene importancia? Ninguna, solo me importa a mí. Verdaderamente lo que importa en esta vida es que mucha de la gente que ha dicho, bueno, hay que cambiar todo lo antiguo, ya está bien los que se... Y ha entrado gente nueva, por favor, que ha hecho cada estropicio en política sin saber por dónde se anda, que es una barbaridad. Esta gente que empezó en la política española, hay que quitar al PSOE, al PP, perdonen que hable de partidos, pero como lo hemos vivido, ¿pero por qué?
o cambiarlo todo. Habrá que cambiar lo que no está bien, pero ¿por qué todo lo demás? Yo no puedo renegar de la política. Creo en la política y en la solución. Y esta prueba evidente es que los que tenemos vocación, lo último que haría es irme cuando las cosas están mal. Pero sin política realmente es fácil entrar. Lo que es muy difícil es irse con dignidad. Y el que esté en política por llevarse dinero, pues en realidad termina muy mal, ¿eh? Aunque sea a los 15 años, estamos viendo casos todos los días. Yo en mi tierra no hemos tenido un solo caso de corrupción, ni lo vamos a tener. Y por tanto estamos en esto por otra razón y manera. ¿Esto es malo? Sí. ¿Hemos sufrido? Sí. ¿Hemos llorado? Una barbaridad. Ahora, es para lo que estamos. Es decir, a mí me gustaría poder llegar a casa y colgar los problemas en la percha y poder dormir. Lamentablemente, me lo disfruto cuando las cosas van bien y sufro cuando van mal. Pues que como creo que hay que hacerlo en la vida, ¿no? Sinceramente. De manera que yo no reniego. Los que vinieron ahora a intentar echar todo lo que se construyó desde el 78 diciendo nosotros somos buenos porque somos nuevos, pues en el pecado llevan la penitencia, porque claro, a medida que dejan de ser nuevos, dejan de ser buenos. Algunos ya están dejando de ser directamente, desapareciendo. No, hombre, no. Yo creo que hay que apostar por lo que uno cree. Y el que tiene vocación médica tiene que ser médico, y yo me pondría en sus manos. Y el que realmente cree en lo público y cree en ayudar y en resolver problemas públicos, pues tiene que dedicarse a esto, en el partido que quiera, o sin partido. Hay muchos que no quieren afiliarse. Tener un carnet de un partido no te hace ni más listo, ni más guapo, ni más, tampoco más tonto. A mí me gustaría que todo el mundo estuviera implicado en la política, pero este país no le da a la gente por meterse ni en los sindicatos, ni en los partidos, ni en las organizaciones empresariales, normalmente no. Y sin embargo luego a la hora de la verdad, cuando hay que ir a votar, vota la gente y participa. Somos de los países con mayor índice de participación sin ser obligatoria, y eso pone de manifiesto que la gente de fondo, es tan política como la clase política, vamos, para entendernos. Y eso es bueno, porque yo al menos creo en eso. Bueno, para terminar, ustedes que manejan la información, que manejan los datos, les voy a pedir muy brevemente que manden un mensaje a los ciudadanos, nos están viendo a través del streaming, un mensaje, pues no sé, de futuro. ¿Qué les dirían, señor Torres? Bueno, lo he dicho también en la intervención, el 14 de marzo tuvimos el golpe más fuerte que recordábamos y recordamos. El 27 de diciembre de ese año se colocaron las primeras vacunas. Sigue habiendo contagios, hay riesgo aún, pero estamos vacunando miles de personas cada día y controlando la pandemia con unos pocos cientos en positivos, ¿no? Por tanto, hemos recorrido la mayor parte del túnel. Es verdad que se mira para atrás para no olvidar lo que se ha sufrido, pero hay que ver por delante que está apareciendo la luz, sin ninguna duda, y se saldrá de ese túnel este mismo año, ¿no? En medio hay que resistir, porque las cosas no serán inmediatas, de un día a otro, pero la esperanza en esta ocasión es una certidumbre. Frente a lo que teníamos en los meses anteriores, la llegada de la vacuna abre las puertas del futuro. Mire, yo cuando llegó la primera ola, como antes explicaba, nos entró muchísimo a mi tierra. Lo que más impotencia nos generaba a mí, al consejero de Sanidad, bueno, y a todo el mundo, ¿no? En realidad era la gente que se moría. En mi tierra ha llegado a fallecer más de 100 personas al día. La mayoría muy mayores, lo cual no le quita dolor, es el mismo, por supuesto. Y lo peor era saber que al día siguiente podía ser peor todavía. Durante un tiempo realmente no veíamos luz ninguna, no sabíamos, no se sabía lo que podría tardar una vacuna, si en realidad es que ha llegado mucho mejor y más rápido de lo que pensábamos. Esa experiencia tan dolorosa que nadie ha pedido, que nadie ha querido, que todo el mundo yo creo que ha intentado hacer las cosas mejor, ¿no? De aquí no van a salir culpables, pero sí tenemos que ser todos más responsables. Y yo creo que hay incluso un mensaje de sociedad española infinitamente, a la hora de la verdad, mucho más solidaria, que en España nos gusta discutir más por las formas que por el fondo. Tenemos un Estado federal, pero nos empeñamos en llamarle autonómico, o tenemos una monarquía con metabolismo republicano, porque todos los poderes los concentra el presidente del gobierno, y hemos resuelto con nombres distintos y raros, probablemente, problemas de fondo históricos. Y en España, en el fondo, a la hora de la verdad,
tenemos muchísimas más dosis de entendimiento y van bien. Yo creo que hay mucha esperanza. Ahora vemos la luz del túnel, creo que el verano va a ser un verano muy diferente y creo que finalmente, como todo, lo que no termina con una sociedad, la termina haciendo más fuerte, francamente. En el dolor nos quedará siempre y en el recuerdo pues la gente que se ha quedado en el camino, que es dramático y doloroso, y las familias que no han podido estar a su lado. Esto es doloroso, muy doloroso. Pero no nos podemos permitir pararnos, es que hay que tirar para adelante y hay que ayudar y hay que salir de esta y, bueno, yo sinceramente creo que en pocos meses va a tener prácticamente todo el mundo al alcance de la mano la vacuna. Entre la gente vacunada más los que ya han padecido, es decir, están inmunizados, vamos a tener una inmunidad muy considerable a lo largo de todo este año extraordinaria. A final del verano, un punto de inflexión tremendo, lo digo sinceramente. Y si no es así, que puede no pasar, o sea, hay que tener siempre un punto de... Esta experiencia nos ha demostrado que aquí no hay nada cerrado, es porque se estrangula el mercado de las vacunas o hay problemas de otro tipo, pero en general, si las cosas van como las tenemos planificadas, hoy por hoy, sinceramente creo que tenemos necesitamos y al mismo tiempo tenemos derecho a estar esperanzados, muy esperanzados. Bueno, pues con ese mensaje de esperanza, con ese mensaje optimista, terminamos. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado y muy buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.